Bienvenidos al webinar Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales para Convocatorias, impartido por la maestra Lucila Sánchez. A continuación voy a nombrar un poquito sobre su semblanza para que ustedes la vayan conociendo y sepan quién es la persona que el día de hoy nos va a acompañar a través de este webinar. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Mar, UMAR, maestra en Ciencias Educativas por la Universidad Regional del Suroeste, URSE, doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara, miembro del Programa para el Fortalecimiento de Mujeres Indígenas del CONACYT. En el año 2007, Lucila Sánchez García fue seleccionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para fungir como delegada juvenil de México en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, formando parte de la representación permanente de México en la ONU. A su regreso a nuestro país, en el año 2008, Lucila Sánchez se desempeñó como docente de educación básica en el estado de Oaxaca. Del mismo modo, en ese año comenzó a brindar talleres de derechos humanos y equidad de género en diversas colonias en pobreza extrema por la ciudad de Oaxaca. Como parte de su participación en las actividades organizadas por ONU Habitat y el municipio de Oaxaca de Juárez, en el año 2009, la doctora Sánchez comienza sus estudios de posgrado en la Universidad Regional del Suroeste, enfocándose en la educación universitaria y en la investigación educativa. En el 2013 se gradúa con honores como maestra en ciencias educativas y comienza a laborar como Disculpe, se catedrática. le corta el audio. ¿Perdón? Se le corta el audio, señorita. En el 2013 se gradúa con honores como maestra en ciencias educativas y comienza a laborar como catedrática en la Universidad del Valle de México y en la Universidad TecMilenio. En el 2019 recibió el grado de doctora en educación por la Universidad de Guadalajara, con la investigación que lleva por título La construcción identitaria de la infancia zapoteca, la apropiación de los personajes históricos de los libros de textos gratuitos. También sus líneas de investigación son educación e inclusión, indigenismo y teorías y metodologías de las ciencias sociales. Actualmente ella labora como investigadora intercultural y catedrática de licenciaturas y posgrados en diversas instituciones del país. Del mismo modo y por último, se desempeña como escritora de ensayos, artículos académicos, es editora y correctora de estilo. Maestra, sea usted bienvenida a este webinar y queda al frente ahora para realizar la ponencia. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Erika, por la introducción, por la semblanza. Como ya les dijeron, soy doctora en educación, pero también me he desempeñado en varios ámbitos, trabajando con diversas organizaciones civiles, trabajando en proyectos, por ejemplo, con ONU Habitat, con el mismo municipio de Oaxaca. Y en esta ocasión voy a estar dando el diplomado sobre la elaboración de proyectos sociales para convocatorias nacionales e internacionales para SECAN y Latinoamérica. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a explicar cómo va a estar dividido, cómo va a estar dividida la exposición en este webinar. En primer lugar, les voy a hablar acerca de la importancia de los proyectos sociales en la sociedad actual. En segundo lugar, la fundamentación de los proyectos sociales. En tercer lugar, el diagnóstico de problemas para un proyecto social. En cuarto lugar, las metodologías para redactar un proyecto social. Vamos a abordar esos 4 temas en la hora, en la primera hora que corresponde al webinar, y vamos a dejar la última media hora para una sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de la importancia de los proyectos sociales en la sociedad actual.
Bueno, para empezar, ¿por qué son importantes los proyectos sociales? Los proyectos sociales son importantes porque vienen a cubrir las necesidades de las personas, de los ciudadanos, de las comunidades, aquellas necesidades que no cubre el gobierno o que no cubre el Estado, los municipios, o que son necesidades que han sido rezagadas y que nadie se ha dado a la tarea de resolverlas. Los proyectos sociales son importantes porque sobre todo lo que hacen es transformar una realidad, transformar la realidad de muchas personas que se encuentran en diversas problemáticas. Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto social, tiene diferentes implicaciones. Las implicaciones de un proyecto social es que se trata de hacer una reflexión muy seria y rigurosa sobre un problema social concreto que nosotros pretendemos mejorar. Entonces, cuando una persona, empieza con esta idea de hacer un proyecto social, o un número de personas o una asociación civil o una organización civil empieza a tener esta idea de hacer un proyecto social, pues lo primero que tiene que hacer es ponerse a hacer este ejercicio de hacer una reflexión seria acerca de la problemática que pretende abordar, ¿no? Y sobre todo hacer una reflexión muy rigurosa sobre ese problema social que en concreto va a o que pretende mejorar, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, tomar en cuenta los entornos, las sociedades, las comunidades, las personas a las que nosotros pretendemos ayudar. Porque también es cierto que no todas las personas quieren ser ayudadas, ¿no? O también nos podemos topar con poblaciones en las que nosotros como organización civil, como asociación civil, como ONG, traemos una propuesta de ayuda para resolver un problema, pero la comunidad o el entorno pues no quiere recibir esa ayuda de la forma en la que nosotros la queremos implementar, ¿no? En este caso, estamos hablando de la cuestión de no hacer proyectos invasivos, ¿no? De no hacer proyectos que, que sean, pues, de alguna manera dañinos para la población en el sentido de que puedan afectar sus usos y costumbres, de que puedan contradecir o puedan entrar o en choque con la cosmovisión que ellos mismos tienen de la vida. Por eso es que es muy importante conocer a la población a la que nosotros nos vamos a dirigir con nuestro proyecto social, ¿no? No se trata nada más de ir, hacer el proyecto, cambiar la realidad de las personas, sino tener mucho tacto, mucho cuidado con todos aquellos con los que vamos a trabajar. Es por eso que se pide que se haga esta reflexión, ¿no?, de ese problema social que nosotros en concreto pretendemos mejorar, ¿no? Otra de las cosas es que es necesario tomar conciencia de las necesidades existentes y elegir un problema concreto que precise esa solución, ¿no? Porque la realidad es muy compleja. Y en una comunidad, en un entorno, en una sociedad, siempre nos vamos a topar no nada más con un problema, sino con muchos problemas, ¿no? Y entonces, de todos esos problemas que nos vamos a topar nosotros, pues aunque nosotros queramos resolver o ayudar pues a mejorar la realidad de esas personas o a resolver todos esos problemas, no lo vamos a hacer. Y un proyecto que pretenda
ser tan ambicioso como para resolver muchos problemas a la vez, es un proyecto que no está bien diseñado. Por eso lo que se dice, lo que se propone es observar la realidad de las personas, del entorno en el que nosotros queremos incidir y jerarquizar los problemas, ¿no? Y ir priorizando, ¿no? De todos estos problemas que presenta la población, ¿cuál es el problema más prioritario al menos prioritario? E irnos así. Hacer primero el proyecto o un proyecto para el problema más prioritario y luego que acabemos ese proyecto nos vamos con el otro que resultó en segundo lugar, en tercer lugar y así ir resolviendo todas las necesidades, pero no hacer un proyecto que contemple resolver muchos problemas a la vez, porque eso consistiría en una problemática muy grande y en un diseño erróneo del proyecto, ¿no? Y otra de las cosas es que cuando nosotros ya hagamos ese ejercicio de ir priorizando esos problemas, de decir, bueno, de todos los problemas que tiene este entorno, esta sociedad, esta comunidad, este es el más prioritario y sobre este proyecto, sobre este problema nos vamos a enfocar. Ya que tenemos el problema identificado y que nosotros hemos hecho esta reflexión seria y rigurosa sobre ese problema social en concreto, hay que ir pensando sobre una solución que se contemple como posible, ¿no? Hay que buscar soluciones que sean posibles en el sentido de que no sean soluciones, no les voy a presentar diapositivas como son 4 temas nada más y voy a decir nada más una cuestión muy introductoria de cada uno de los temas, ya que en el diplomado sí se presentarán diapositivas, les voy a compartir material, libros, etcétera. Entonces, este webinar es sobre todo como una introducción o una cuestión en la que yo les voy a hablar solamente un poquito acerca de algunos de los temas que vamos a tocar dentro del diplomado, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, les decía que hay que ir contemplando soluciones que sí sean posibles, ¿no? No en el sentido de que, por ejemplo, nosotros ya diseñando el proyecto, digamos, bueno, para este proyecto nosotros vamos a necesitar 100,000 pesos, ¿no? Y no tenemos nosotros los 100,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Vamos a buscar donativos, vamos a buscar entrar a convocatorias, vamos a hacer crowdfunding, vamos a hacer campañas para que las personas puedan depositar a una cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de ir buscando las soluciones que sí sean posibles, ¿no? Y donde nosotros sí podamos decir, bueno, este dinero sí lo vamos a poder juntar o esta solución que nosotros proponemos sí la vamos a poder, sí la vamos a poder resolver, ¿no? Entonces, la importancia de los proyectos sociales en la sociedad actual sobre todo reside en eso, en que los proyectos sociales lo que hacen es transformar la realidad de las personas. Estamos transformando la realidad de las personas a través de los proyectos sociales porque cambiamos sus vidas, porque los ayudamos a resolver una problemática, porque estamos incidiendo directamente en sus vidas cotidianas, ¿no? En sus formas de hacer, en sus formas de pensar, etcétera. Entonces, ahí radica la importancia de los proyectos sociales en la sociedad actual y sobre todo de que estamos cubriendo una necesidad que el mismo gobierno, que el mismo Estado, que la misma nación no ha podido cubrir y que entonces ahí llega la asociación civil,
la organización, la ONG o cualquier otra entidad que pueda realizar el proyecto. Bueno, ahora nos vamos con la fundamentación de los proyectos sociales, ¿no? Una cosa es tener la idea de hacer un proyecto social, ¿no? Pueden decir, no, pues es que yo tengo esta idea, ¿no? Sobre hacer un proyecto social. Por ejemplo, tengo la idea de hacer un comedor comunitario, ¿no? Pero para hacer un proyecto que pueda entrar a una convocatoria municipal, estatal, nacional o internacional, no nada más necesitamos la idea, sino necesitamos tener las herramientas para poder escribir un buen proyecto. Y un buen proyecto necesita una buena fundamentación. Entonces, en el diplomado se les va a enseñar cómo hacer esa fundamentación de los proyectos sociales. Me decía, por ejemplo, uno de los asistentes a uno de los diplomados anteriores, que él, cuando hacía sus proyectos, lo único que hacía era un análisis FODA, que significa describir las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de algún problema. Entonces, si nosotros hacemos simplemente un análisis FODA, pues es un análisis FODA, no es un proyecto, ¿no? Un proyecto tiene muchísimas aristas, tiene toda una estructura, tiene toda una fundamentación, como les menciono, y entonces hay que aprender a hacer cada una de las partes de ese proyecto, ¿no? Entonces es lo que se les va a enseñar en el diplomado, cómo escribir el proyecto y cómo fundamentarlo, ¿no? Porque no se trata, les digo, no se trata nada más de que, tengo una idea y voy a escribir mi idea, ¿no? No se trata de escribir ideas, ¿no? Se trata de seguir toda una estructura, todo un diseño, toda una forma para poder hacerlo. Y es así como nosotros podemos fundamentar el proyecto. En este caso, la fundamentación del proyecto consiste en que no solamente nosotros escribamos nuestras ideas, sino que busquemos, en primer lugar, por ejemplo, bibliografía, ¿no? ¿Qué es la bibliografía? Que nosotros busquemos autores que hablen también acerca del problema que yo estoy tratando. Volvemos al ejemplo del proyecto de los comedores comunitarios. Si yo voy a hacer un proyecto de los comedores comunitarios, tengo que buscar bibliografía de investigadores, de autores que ya han estudiado esta problemática y que me pueden aportar a mí muchas ideas, muchas experiencias, muchos resultados de las investigaciones que ya han hecho. Entonces me tengo que poner a buscar libros, artículos, notas periodísticas, ¿no? Acerca de los comedores comunitarios y cómo han funcionado, tanto en México como en otros lugares del mundo, porque también se vale fundamentar así el proyecto, no nada más se trata de buscar cómo han funcionado aquí, sino también cómo han funcionado en otras partes, qué errores han tenido, qué cuestiones se les han presentado como dificultades para que nosotros también las podamos retomar, ¿no? Entonces, se trata de buscar ese soporte a nuestro proyecto. Es decir, que nuestro proyecto no vaya solito, nada más con nuestras ideas y con lo que nosotros pensamos, sino que vaya con ese soporte, con ese acompañamiento de una bibliografía que sea amplia, ¿no? Que nosotros pongamos, les digo ahí, autores, investigadores, académicos que ya hayan abordado el tema, que nos hablen acerca de eso, donde nosotros podamos ofrecer datos cualitativos, cuantitativos, acerca de por ejemplo, les digo en esto que estamos hablando de los comedores comunitarios, ¿no?
Y otra de las cosas con las cuales nosotros podemos fundamentar los proyectos es también en las cuestiones cuantitativas, sobre todo con el uso de índices, ¿no? ¿Por qué es importante el uso de índices? En el caso de los índices, nos sirven para medir una situación, una problemática, ¿no? Entonces, hay índices sociales, hay índices económicos, hay índices ecológicos, hay un sinnúmero de índices que nosotros podemos encontrar para fundamentar nuestro proyecto. Les voy a hablar, por ejemplo, del índice de desarrollo humano, que es uno de los índices más utilizados en los proyectos sociales. El índice de desarrollo humano, por sus siglas IDH, es desarrollado ya desde hace muchas décadas en principio, este índice lo crea un académico hindú que se llama Amartya Sen. Amartya Sen se puso a pensar cómo se puede medir la calidad de vida en el mundo, cómo se puede medir la calidad de vida de las personas. Y entonces él llegó a la conclusión de que la calidad de vida se puede medir a través de 3 cuestiones muy básicas que debe tener una persona para tener una buena calidad de vida. En primer lugar, la salud, ¿no? Una persona debe contar con buena salud para tener una buena calidad de vida. Entonces, en cuanto a salud, el índice de desarrollo humano lo que toma es cuántos años vive una persona en cierto lugar. La esperanza de vida difiere o cambia dependiendo del país en el que se viva, ¿no? En México ronda los 74, los 75 años la esperanza de vida, pero hay países africanos en los que no llegan ni a los 50 años, por ejemplo, ¿no? En donde las condiciones sociales, políticas, de salud, etcétera, no permiten que las personas puedan llegar a una longevidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, este índice mide la salud a través de la esperanza de vida. Después, Amartya Sen nos dice, bueno, una persona debe tener salud, pero para tener una buena calidad de vida también debe tener educación. ¿Y cómo medimos la educación aquí? Se mide a través de los años de estudio que en promedio tiene una persona viviendo en un país. En el caso de México estamos hablando de 8 años de estudio, ¿no? Y en otros lugares, pues son 12, 15, 20 años de estudio, etcétera, ¿no? Dependiendo del país, ¿no? Y en este caso, de esa manera es como se retoma la educación, ¿no? Midiendo cuánto estudia una persona o hasta qué grado escolar llega una persona viviendo en cierto territorio. Y en tercer lugar, para medir la calidad de vida, según Amartya Sen, nos dice, bueno, está la salud, está la educación, pero también está cuánto gana una persona o cuánto percibe económicamente una persona al mes, al año, porque es el Producto Interno Bruto per cápita. Per cápita significa por persona. Entonces, lo que se hace es dividir la cantidad de dinero que se genera en un país entre el número de la población del país y de ahí se saca un número que regularmente es en dólares, ¿no? ¿Cuántos dólares gana una persona viviendo en cierto país? Y luego se hace la sumatoria de estos 3 subíndices y se saca un número, que ese número es el índice de desarrollo humano. Y de ahí el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, hace un ranking
cada año ustedes pueden consultarlo, pueden bajarlo de internet, el informe anual de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y pueden consultar el ranking desde el país número 1, en el país en el que mejor se vive en el mundo, hasta el país donde peor se vive en el mundo, ¿no? Entonces, México regularmente está como en el lugar 70, entre el lugar 70, 75, o sea, entre 70 y 80 más o menos está rankeado México en cuanto a calidad de vida. Cuba, por ejemplo, siempre lo rankean en un lugar mucho más alto que México, como en el lugar 50 y tantos, por su calidad de educación y por su calidad en la salud. Es lo que lo hace rankear a un nivel más alto. Y en el caso de el país en el que mejor se vive en el mundo es Noruega. Noruega ha ocupado ese lugar durante ya muchísimo tiempo, ¿no? Y están pues muchos países desarrollados en los que están rankeados en los primeros 10 lugares. Estamos hablando de países como Finlandia, como Canadá, como Estados Unidos, como Suiza, países en los que la calidad de vida pues es muy buena, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy hablando de estos índices y del índice de desarrollo humano? Porque en los proyectos sociales también es necesario poner estos índices. El IDH, el índice de desarrollo humano, se ha vuelto tan popular en todo el mundo que ahora muchos países lo han adoptado para medir la calidad de vida también en sus propios territorios. En el caso de México, México lo ha adoptado también para medir la calidad de vida dentro del país. Entonces, el INEGI saca también el IDH de cada municipio del país. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto social en algún municipio o en algún estado, tengo que poner qué calidad de vida, qué IDH hay en ese estado, hay en ese municipio, ¿no? ¿Y para qué me va a servir a mí poner ese IDH en mi proyecto? Porque de esta manera yo voy a poder decir, ¿no? Y a describir a la población a la que yo voy a ayudar, a la población a la que yo voy a transformar, ¿no? Y puedo decir, nosotros empezamos el proyecto en este año, cuando el IDH era de tanto, y terminamos el proyecto en este año con el IDH más alto o más bajo, y va a ser un parámetro de medición, porque también esa es otra cuestión muy importante cuando hablamos acerca de los proyectos sociales, la cuestión de la evaluación. ¿Cómo empezamos el proyecto y en qué condiciones están las personas? Y cómo finalizamos el proyecto y en qué condición están las personas que nosotros ayudamos, para entonces nosotros poder decir si hubo un progreso, si el proyecto en realidad incidió en la población, si fue bueno para la población, o si fue un proyecto que no causó ningún cambio y no hizo nada al respecto de lo que se tenía como una meta. Bueno, ahora vamos a tocar el tema acerca de el diagnóstico de problemas para un proyecto social, ¿no? Como les decía, hay que, cuando nosotros vamos a una comunidad, a una región, estamos en un entorno, en una sociedad, pues nos vamos a topar con una realidad muy compleja y con muchísimos problemas de todo tipo, sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, aunque nosotros quisiéramos resolver todos esos problemas, pues lo que nosotros tenemos que hacer es ir escribiendo o haciendo una lista
de todos esos problemas que nosotros identificamos a través de una reflexión, como les digo, muy seria y muy rigurosa sobre esa realidad social compleja. Ya que nosotros tenemos nuestra lista de problemas, ir haciendo una jerarquización, ¿no? Ir priorizando y ir diciendo, bueno, de toda esta lista, ¿no? Entonces nosotros primero vamos a resolver este problema. Y ya después este problema, y luego y nos vamos así uno por uno. Porque en el diagnóstico nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? De qué problema es el que resulta más prioritario y sobre ese problema es sobre el que deberíamos empezar, ¿no? Porque sería lo más óptimo y lo más correcto para poder transformar la realidad de las personas a las que nosotros queremos incidir, ¿no? Entonces se hace un diseño científico acerca de los proyectos sociales, ¿no? Entonces hay que hacer un diseño también que sea flexible en su aplicación, ¿no? Esto es porque, como les repito, la realidad es muy compleja. Entonces, muchas veces nosotros vamos a escribir un proyecto, vamos a diseñar un proyecto, pero a la hora de aplicarlo, puede ser que surjan algunas desviaciones o algunas cuestiones que no habíamos contemplado. Por eso el diseño de nuestro proyecto siempre tiene que tener estas características de que sea un diseño abierto y flexible en su aplicación. Otra de las cuestiones es que debe ser un diseño que en la medida pueda ser original y mostrar creatividad en la elaboración del mismo, ¿no? Que sea un proyecto innovador. Sobre todo si nosotros pretendemos concursar con nuestro proyecto en convocatorias nacionales, estatales, municipales o internacionales, ¿no? Porque les llegan cientos de proyectos, ¿no? Entonces puede ser que les lleguen un montón de proyectos que sean iguales, ¿no? O parecidos. Pues ¿a quién creen que les van a dar el financiamiento? Pues a los proyectos que sean innovadores, que propongan cuestiones nuevas, que sean creativos, que sean originales, a los proyectos que sean genuinos, ¿no? Y entonces nosotros también en el diseño debemos de partir siempre desde la óptica de las personas que viven el problema, ¿no? De cómo están viviendo el problema y qué posibilidades vislumbran para la solución del mismo, ¿no? En este sentido, lo que se hace es que en el diseño en el diagnóstico que se hace, para diseñar el proyecto social, se recomienda hacer una observación que puede ser de dos tipos. Una observación simple o una observación participante. Ahora les explico en qué consiste cada una de ellas. En la observación simple consiste que la persona o las personas que van a realizar el proyecto vayan con la población, con las personas afectadas, a la comunidad o al entorno al que pretenden incidir. Vayan y observen y tomen notas, ¿no? Que pueden ser notas escritas, pueden hacer un diario de campo o pueden ser notas de voz, que vayan con su grabadora y conforme lo que vayan observando, vayan grabando, vayan haciendo esta recopilación de datos, ¿no? Pero es una observación en la que ellos están nada más como espectadores, no se meten dentro de los problemas de la comunidad. Pero, por otro lado, está la observación participante. La observación participante consiste en que la persona no solamente vaya a observar y se quede como espectador, sino que se meta dentro de la población
dentro de los problemas que viven las mismas personas, que se vaya ganando la confianza de las personas para que las mismas personas afectadas sean quienes les cuenten a ellos en primera persona cuál es el problema que viven, cómo lo viven, cuáles creen que sean las causas, cuáles creen que sean las consecuencias, cuáles creen que puedan ser las posibles soluciones, ¿no? Entonces, de ahí es que nosotros debemos partir, ¿no? Acerca de no hacer proyectos invasivos, como les repito. Un proyecto invasivo es aquel proyecto en el que la organización civil, la asociación o la ONG hace su proyecto, lo diseña, llega a la población, llega al entorno, a la sociedad y ya lo aplica prácticamente sin preguntarle a las personas, ¿no? Entonces llegan a invadir sus espacios y son a veces proyectos que no resultan fructíferos precisamente por eso, porque son proyectos que no toman en cuenta a la población. Entonces, una parte muy importante de los proyectos es socializarlos con las personas a las que nosotros vamos a ayudar o socializarlos con las personas a quienes nosotros vamos a incidir, ¿no? Y de esta manera poder ver el problema, ¿no? Partir siempre de la práctica y desde la óptica de quienes están viviendo el problema, no desde la óptica de nosotros, nada más como espectadores, sino desde la óptica de quienes están sufriendo el problema, de quienes están viviendo esas problemáticas, ¿no? Para que nosotros sepamos cómo viven eso y qué posibilidades vislumbran ellos también para la solución de los mismos. Entonces, lo que se recomienda sobre todo en los proyectos es hacer observaciones participantes, ¿no? Sí, en el caso de la socialización del proyecto, me refiero a que cuando nosotros tenemos ya diseñado el proyecto, lo diseñamos, lo escribimos, etcétera. La socialización del proyecto consiste en ir con la población a la que nosotros queremos incidir y explicarles, decirles, nuestra organización, nuestra asociación civil, nuestra ONG tiene este proyecto para ustedes y consiste en esto, ¿no? Consiste en realizar estas acciones, consiste en realizar todos estos pasos, consiste en dar estas soluciones para ustedes y se van a seguir estas metodologías, este cronograma, es decir, de explicarles a la población el proyecto que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y que no sean proyectos, como les digo, que no sean proyectos invasivos, en los que la organización llegue y diga, ¿saben qué? Vimos este problema y les traemos este proyecto y vamos a realizar este proyecto, sin preguntarle a la población si quiere ser ayudada, si quiere ser ayudada de esa manera como lo está planteando la organización, ¿no? Si es que no choca, por ejemplo, con sus usos y costumbres, que muchas veces pasa, si no choca con su misma cosmovisión, con su forma de pensar, muchas veces con sus creencias, ¿no? Entonces, sí, dependiendo el entorno y la comunidad a la que nosotros vayamos, ¿no? Por ejemplo, si es una comunidad de usos y costumbres, se utiliza mucho hacer asambleas generales, en donde se reúne todo el pueblo. Y en esa aprovechar una reunión, una asamblea general del pueblo y pedir permiso a las autoridades para poder hablarles acerca del proyecto, por ejemplo.
Si se trata de una colonia nada más, ¿no? Pues entonces sería en una reunión vecinal, ¿no? Convocar a una reunión vecinal y plantearles el proyecto, cómo se pretende hacer, cómo se pretende desarrollar, etcétera, ¿no? Si se trata de una comunidad más pequeña, de una escuela, por ejemplo, pues hacer una reunión de padres de familia, con el comité de padres de familia, con los maestros, etcétera, ir socializando. Entonces, socializar los proyectos sociales consiste precisamente en irles hablando a las personas con las que vamos a trabajar acerca de los proyectos sociales para que no sean proyectos invasivos, ¿no? Y no sean proyectos de escritorio, que así se les llama también. Como les voy a contar lo que decía un antiguo director del Fondo Monetario Internacional, llamado Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz fungió como director general del Fondo Monetario Internacional durante algún tiempo y después se salió. Y cuando él salió del Fondo Monetario Internacional, escribió un libro acerca de todas las cuestiones que vio en el fondo y que que fueron cuestiones que a él le resultaron pues muy contradictorias, ¿no? Por ejemplo, él decía que había muchos proyectos del Fondo Monetario Internacional que eran proyectos de escritorio. ¿A qué se refería con proyectos de escritorio? Se refería a proyectos en los que las personas hacían los diseños de los proyectos para países que ni siquiera habían visitado, ¿no? Entonces no hacían ni siquiera el paso de la observación simple que les decía, mucho menos de la observación participante, ¿no? Entonces, hacían todo el diseño del proyecto, escribían todo el proyecto con base en información que encontraban en internet, en documentos, etcétera, y hacían ese proyecto y los aplicaba el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el fondo, pues, hacía muchos proyectos invasivos. Y es por eso que lo que se recomienda es tanto socializar el proyecto de esta manera, como les digo, y de tomar en cuenta, pues, desde la óptica, ¿no? De las personas que viven el problema, cómo lo viven y qué posibilidades se vislumbran para la solución del mismo, ¿no? Entonces, no hacer proyectos invasivos, sino ir socializando los proyectos. Luego, vamos a hablar ya para ir cerrando este webinar sobre las diferentes metodologías para redactar un proyecto social. Bueno, hay diferentes métodos para poder redactar un proyecto social. No solamente hay una metodología o una forma para poder escribir un proyecto social. Entonces, en el diplomado se les van a enseñar diversas maneras para poder escribir los proyectos sociales, ¿no? Entonces, sobre todo para la parte de las convocatorias internacionales, se pide que los proyectos tengan una metodología, que es la metodología del marco lógico, ¿no? Es una metodología que piden en muchas convocatorias, y la metodología del marco lógico es una metodología que sirve para la formulación de los proyectos sociales y consiste en tomar en cuenta una forma muy específica
del diseño, de ejecución y de evaluación de los mismos. De esta manera, se pretende que los proyectos sociales sean coherentes, sean viables y sobre todo que sean evaluables, ¿no? Como les decía, una parte muy importante de los proyectos es que nosotros podamos evaluarlos, porque hay muchos que se saltan esta parte. Hacen el proyecto, lo desarrollan y ya no lo evalúan, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante evaluar un proyecto? Porque de esta manera nosotros vamos a saber hasta qué punto se llegó de las metas y de los objetivos que nosotros nos planteamos al inicio de nuestro proyecto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto en una comunidad en la que se ha detectado que hay mucha desnutrición u obesidad infantil, al principio del proyecto yo tendría que describir a toda la población infantil, describir sus características, cómo viven, en qué condiciones viven, etcétera. Pero para poder evaluarlo, tendría que medir a los niños, tendría que pesarlos, tendría que sacar su índice de masa corporal y tendría que sacar qué grado de desnutrición o de obesidad tienen al inicio del proyecto y hacer toda una lista y guardarlo, ¿no? Para poder de ahí tomarlo como inicio del proyecto. Y al final del proyecto hacer lo mismo. Otra vez medirlos, pesarlos, sacar su índice de masa corporal, su índice de nutrición o desnutrición o de obesidad. Y de ahí entonces, de cada infante, de cada niño, sacar en cuánta medida, en cuánto avanzó o retrocedió, si ya no tiene obesidad, si ya no tiene un grado de desnutrición, si es que mejoró su salud, si es que empeoró, etcétera. Y de esta manera nosotros nos vamos a poder dar cuenta si nuestro proyecto en realidad funcionó o fue un proyecto pues que tuvo muchas fallas y que no incidió de la forma como nosotros queríamos en la población. Entonces, es muy importante la evaluación en los proyectos sociales. Por eso es que en esta metodología del marco lógico se pide que sean proyectos que sean coherentes, que sean proyectos que sean viables y que sean proyectos que sean evaluables, ¿no? Que se toma en cuenta también esto de la viabilidad, porque hay algunos proyectos que podrían ser muy buenos en su diseño, en su escritura, pero ya a la hora de ponerlos en marcha, son proyectos que pues no son viables, ¿no? Porque la comunidad misma no quiere ser ayudada de esa manera, no quiere aceptar el proyecto, porque consideran que son proyectos invasivos, porque consideran que son proyectos que dañan algunas cuestiones que ellos consideran muy importantes. Entonces, siempre hay que buscar que nuestros proyectos, pues sí sean proyectos que tengan esa viabilidad y que no sean proyectos que, aunque estén bien escritos, al final de cuentas, pues no sean proyectos viables, ¿no? El marco lógico o la metodología del marco lógico es una herramienta que también nos sirve para ir planificando y gestionando los proyectos que están orientados por objetivos, ¿no? Es un método con distintos pasos que van desde la identificación, ¿no?, del problema hasta la formulación, y su resultado final debe ser la elaboración de una matriz de la planificación del proyecto, ¿no? En este caso,
Algunos elementos, por ejemplo, muy básicos que debe tener esta metodología del marco lógico es poner qué fin nosotros queremos obtener, qué meta nosotros queremos alcanzar para un proyecto social, ¿no? Es decir, responder a la pregunta de por qué se hace el proyecto, ¿no? Se tiene que describir por qué nosotros estamos haciendo ese proyecto, ¿no? ¿Qué fines nosotros estamos tratando de alcanzar, ¿no? ¿Qué es la descripción de la razón fundamental del proyecto? Posteriormente, nosotros tenemos que ponernos a pensar acerca de los propósitos, ¿no? El impacto o el efecto deseado que nosotros queremos tener al realizar ese proyecto, ¿no? Entonces hay que preguntarnos, ¿para qué se realiza? ¿No? ¿Para qué se realiza el proyecto? Luego, ¿qué actividades son las que nosotros vamos a realizar? ¿Qué conjunto de acciones son necesarias para desarrollar el proyecto, ¿no? Hay que hacer y hay que pensar en esas acciones y tomar en cuenta la perspectiva de las personas que están viviendo el problema, ¿no? Para que entonces nosotros podamos poner actividades acorde a esa forma de pensar, a esa forma de ser de esas personas y, como les repito, que no sean proyectos que sean invasivos, ¿no? Hay que preguntarse entonces cómo vamos a realizar esas actividades con las personas con las que vamos a trabajar y a las que se va a incidir, y con qué recursos contamos nosotros, con qué recursos podemos contar o podemos obtener y en qué tiempo lo podemos lograr, ¿no? Ya cuando hablamos acerca de los resultados, estamos hablando acerca de los productos específicos que son derivados del proyecto y responde a la pregunta de qué nos proponemos lograr, ¿no? ¿Cuál va a ser el fin último? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos lograr con el marco lógico, ¿no? Entonces, esta metodología del marco lógico nos sirve para identificar pues todas estas cuestiones en los proyectos, para analizar los problemas, las alternativas de solución, la formulación y evaluación, también para estimar, hacer una estimación cuantitativa acerca de los costos y beneficios, la planificación operativa. Hay que especificar qué actividades, qué recursos son necesarios. Hay que ir viendo también la cuestión del monitoreo y la evaluación con base en un conjunto de indicadores de desempeño y la evaluación del impacto social del proyecto. Aquí en esta cuestión del monitoreo me gustaría retomar lo siguiente. Es muy importante también que la asociación, la organización civil, la ONG, que pone en marcha el proyecto en un entorno, en una sociedad, en una comunidad, pueda generar proyectos que sean autosostenibles. ¿A qué me refiero con los proyectos autosostenibles? Me refiero a que nosotros, como organización, podamos enseñarles a las personas a las que vamos a ayudar, a las personas a las que les vamos a transformar su realidad, a ir ellos manejando el proyecto por sí mismos, a ir liderando el proyecto por sí solos, porque la organización o la AC o la ONG no va a estar toda la vida con ellos haciendo el proyecto, porque los proyectos por eso es que tienen una temporalidad definida, ¿no? Por eso es que los proyectos tienen un cronograma.
Entonces la asociación o la ONG no va a estar siempre con ellos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la asociación o la ONG es ir enseñándoles a estas personas a ir gestando el proyecto por sí solos, ¿no? Para que ellos le den continuidad. Y de esta manera la AC, la ONG, lo único que va a estar haciendo después es ir monitoreando. Es decir, ya no va a estar presente con ellos ahí siempre, sino nada más va a estar monitoreando de vez en cuando cómo va funcionando el proyecto, ¿no? Porque eso es lo que pasa también muchas veces, que cuando se va a la asociación, que cuando se va a la organización, la ONG, el proyecto cae, porque no se les capacitó a las personas para que ellos mismos estuvieran sosteniendo el proyecto por sí solos. De ahí la importancia de que los proyectos, como les digo, sean proyectos autosostenibles, ¿no? Y que estos proyectos funcionen a largo plazo, sin necesidad de la presencia de las organizaciones o de los líderes que empezaron el proyecto, sino que las personas afectadas por el problema, ellas aprendan a ir gestionando y a darle continuidad a estos proyectos, ¿no? Y la organización, la ONG, la AC, no, lo único que va a hacer después va a ser un monitoreo, ¿no? Esto también es muy importante en la cuestión de los proyectos, porque ese es el riesgo que se corre, que cuando la asociación se va de la comunidad, se va del entorno, se va de la región, de la colonia, pues los proyectos mueren o terminan, ¿no? Y lo que nosotros queremos, pues, es que sean proyectos en la medida duraderos o que sean proyectos, pues, que sigan incidiendo en la población, aun cuando la asociación ya no esté ahí presente, ¿no? Entonces, pues son diferentes metodologías, como les menciono, las que se utilizan para hacer los proyectos. Esta metodología de la cual les acabo de hablar es la metodología del marco lógico y es una de las metodologías más utilizadas y son la metodología que usualmente piden en las convocatorias nacionales e internacionales. Bueno, de esta manera, por ejemplo, la organización, disculpen, la Organización Panamericana de la Salud recomienda, por ejemplo, ella pone toda una lista de aspectos a retomar en los proyectos sociales y en las convocatorias que lanza para la adquisición de fondos, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones nacionales, internacionales, estatales, que van pidiendo una serie de características muy específicas para los proyectos. Entonces, por eso es que de ahí viene la importancia de saber escribir un proyecto de diferentes maneras. Bueno, ya son las 8, ya terminamos con esta primera parte del webinar. Ahora sí vamos a abrir el espacio, esta última media hora, para preguntas y respuestas. Les voy a pedir, por favor, si pueden alzar la mano y abrir su audio para que todos los demás escuchen también la pregunta. Adelante, José Luis Gálvez. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, por ejemplo, antes, ¿qué es primero? ¿Hacer un pequeño bosquejo en el escritorio? Es decir, preparar
tal vez unos cuestionarios, tener alguna idea de cómo vamos a desarrollar todo el proyecto, o primero voy a la comunidad o a la localidad a conocer realmente qué es lo que qué es lo que están necesitando para priorizar. De lo que estamos hablando de ahí es la fase 1 de la escritura del proyecto, que es la fase del diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico, primero se escriben algunas ideas que nosotros tenemos acerca por ejemplo, si yo voy a hacer mi proyecto en una comunidad, ¿no? Tengo que describir la comunidad, dónde está, quiénes van a ser los beneficiarios, describirlos, etcétera. Y ya después me voy a la comunidad, hago las observaciones y de ahí empiezo esa primera fase del diagnóstico y lo voy haciendo a la par, ¿no? De esa forma es como se hace el diagnóstico, y el diagnóstico también tiene muchas otras cuestiones. Es una fase muy importante del proyecto que tiene muchos otros requisitos. Ok, y una última preguntita. Por Sí. ejemplo, este tema de ir a la comunidad y platicar con ellos, no creas cierto alboroto, por llamarlo de alguna manera, eh, diciéndoles que nosotros vamos a hacer un proyecto, vamos a buscar fondos, ¿no? Y que luego estén, como es un proceso, tal vez quiero pensar un poquito largo, digo, no es tan rápido, no puede provocar ahí que al rato hayan señalamientos y cosas de ese tipo, de la gente, alguna inconformidad y que digan que tal vez los estamos llegando a engañar, cosas de ese tipo. O sea, ¿qué le dice a usted la experiencia? Siempre va a haber eso. Precisamente un proyecto social es para transformar la realidad de las personas. Entonces, siempre va a resultar una cuestión difícil, porque también vamos a toparnos con comunidades que sean muy cerradas, ¿no? Y que ni siquiera, por ejemplo, permitan nuestra entrada a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, no sé si conozcan las comunidades indígenas Tzotziles y Setzales de Chiapas, Sí, yo soy que de Chiapas. y Conozco precisamente perfectamente mi estado, por eso es la pregunta. precisamente, por ejemplo, las comunidades de los caracoles, pues son muy cerradas, ¿no? Y ni siquiera te permiten entrar, ¿no? Entonces, un proyecto siempre va a causar este tipo de cosas. Por eso es que es importante ir, ¿no? Platicar con las personas y preguntarles si quieren ser ayudadas, ¿no? Porque ya es lo que les digo, no todas las personas quieren ser ayudadas aunque tengan un problema, ¿no? Y no todas las personas van a aceptar la ayuda de la manera como nosotros queremos dárselas, ¿no? Por eso es que hacía mucho énfasis en la cuestión de que los proyectos, pueden llegar a ser invasivos, ¿no? Entonces, un proyecto siempre va, como tú dices, siempre va a causar revuelo, porque va a transformar la realidad de las personas. Y de ahí la importancia de socializar el mismo e ir haciendo las modificaciones necesarias conforme las mismas personas que están viviendo el problema nos lo digan, ¿no? Y no nosotros llegar e imponer un proyecto, porque eso consistiría en un error, ¿no? Ok, sí, entiendo perfectamente. O puede suceder que algunos de la comunidad sí quieran y otros no, ¿verdad? Sí, 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 también muchas veces sí se presenta eso, ¿no? Entonces, ahí habría que, pues, reflexionar, ¿no? Sobre, pues, si es más la gente que está a favor del proyecto, para poder realizarlo, ¿no? Y que de esta manera el proyecto tampoco represente una problemática más para la población, ¿no? Sino que sea un proyecto que vaya a sumar y no a restar en la complejidad que de sí ya están viviendo.
Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. Adelante, Domingo Mortera. Sí, muchas gracias. Con respecto a la pregunta que hace el compañero, yo creo que debemos de tomar en consideración la premisa de que en una comunidad ya tienen X o Y problemas y nosotros nuestro deber es fungir como facilitadores en la búsqueda de alternativas para esos problemas, ¿verdad? Sí, la búsqueda de alternativas de solución. Y nuestro deber también estriba en ir sensibilizando precisamente a las personas y bajo el entendido de que nosotros vamos a fungir en un momento dado como promotores y como facilitadores para la solución de ese problema que ellos tienen, ¿verdad? Sí, y no prometerles al 100% que nuestra presencia o que con nuestra presencia vamos definitivamente a garantizarle el éxito, ¿sí?, del proyecto para la solución de ese problema. Tenemos que dejar también, dejar una o dos ventanas abiertas por si no tenemos éxito en la búsqueda precisamente de los recursos para la implementación del proyecto. ¿Sí? Es mi comentario. Sí, muy bien, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Domingo, que es muy importante ir sensibilizando a la población, ¿no? Porque, como les repito, los proyectos sociales lo que hacen es transformar la realidad de las personas. Bueno, vamos con Diana. Hola, buenas tardes. Nada más para si puede comentar, doctora, otros dos ejemplos en cuanto a la metodología y si nos puede recomendar alguna bibliografía para el tema de monitoreo que incluya algo de lo que son los indicadores. Gracias. Sí, mira, bueno, de las metodologías está, les digo, la metodología del marco lógico, que es la que más se utiliza. Está la metodología también del árbol de problemas, que también se utiliza mucho para la redacción de los proyectos sociales. Y está en la metodología de proyectos también estratégicos, ¿no? Entonces, hay diversas metodologías. En el diplomado se les van a enseñar, pues, algunas de ellas para que puedan participar en convocatorias, nacionales, internacionales, y de esta manera ustedes puedan también obtener los fondos y concursar en cada una de ellas. Y en cuanto a la bibliografía, del mismo modo, en el diplomado se les va a proporcionar, se va a contar el diplomado con un aula virtual en el que en el aula virtual se va a compartir ahí diapositivas, PDFs, documentos, etcétera, para que ustedes tanto reciban las clases como también puedan tener e ir generando su archivo de documentos. A ver, tenemos a Oscar Luna otra vez, que había levantado la mano. No sé si ahora sí pueda abrir su micrófono. Gracias, doctora. Sí, tuve un problemita con el audio. Oscar Luna de Guajopan de León. Mire, hace rato hablaba sobre los proyectos que tenían, una de las características que tienen que tener es la sustentabilidad. Entonces, para poder concursar, ¿hasta dónde piden las convocatorias para los proyectos que esté inmersa la Agenda 2030? Porque si bien es cierto, este plan de acción, pues, al menos en los municipios, es nuevo. Entonces, no sé hasta dónde, si solamente vincularlo con uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o hay que abordar más acerca de los indicadores y de las metas que trae cada objetivo. En esa parte sí me causa la duda y no sé si puede usted explicarme. Doctora, gracias. Bueno, sí, es cierto que muchas convocatorias te piden que vincules tu proyecto con la Agenda 2030, pero aquí estoy hablando de dos palabras que son diferentes. Una cuestión es que un proyecto sea autosustentable y otra es que sea autosostenible. Son dos palabras diferentes.
Entonces, cuando hablo de un proyecto autosostenible, es que un proyecto se pueda sostener por sí mismo a largo plazo sin la presencia de la organización, de la asociación civil, y que las mismas personas afectadas por el problema vayan ellos sosteniendo ese proyecto, ¿no? Y lo vayan gestionando a largo plazo sin la necesidad de que la organización esté ahí siempre, porque los proyectos pues tienen también temporalidades y las asociaciones, las ONGs no pueden estar siempre ahí. Esto es con los proyectos autosostenibles. Ahora, cuando estamos hablando de los proyectos autosustentables, estamos hablando, como tú dices, de los proyectos que se conectan con la Agenda 2030, ¿no? Esto de la Agenda 2030 lo desarrolla desde el Programa de Naciones Unidas, pensando en estos objetivos que se tienen que cumplir para el 2030, ¿no? Que son objetivos muy ambiciosos, ¿no? Que anteriormente ya también se habían planteado objetivos, ¿no? Los cuales pues no se cumplieron, ¿no? Y ahora se plantean estos objetivos para la Agenda 2030. No es necesario que el proyecto esté relacionado con todos los objetivos, pero sí retomar algunos de ellos, ¿no? Disculpen, e ir relacionándolos para hacer esta vinculación en el sentido de que el proyecto no nada más tenga una caracterización municipal, estatal o nacional, sino que también se pueda conectar con objetivos internacionales, que son los objetivos que está poniendo la ONU, ¿no? Que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, ¿no? Como dice Mónica, no siempre es indispensable, pero sí muchas convocatorias lo piden como un requisito, ¿no? Entonces, no siempre, o sea, no siempre tienes que conectar tu proyecto con la Agenda 2030, pero sí muchas convocatorias lo piden como un requisito y hay que hacerlo. Entonces, cuando la convocatoria te lo pide como un requisito, no es necesario que lo vincules con todos los objetivos porque son muchos, ¿no? Pero sí hay que vincularlos con algunos para dar cuenta de que tu proyecto también puede tener ese alcance internacional. Gracias, doctora. Sí, de nada. Bueno, la grabación se va a quedar en la página de Facebook, ahí en el chat ya tienen el link para que puedan también acudir a la grabación. Vamos a ver si hay algunas otras preguntas. Sí, maestra. Esperamos que si hay más dudas, más comentarios, ahí está abierto el chat, o si pueden levantar la manita. Lo que yo les presento acerca de qué consiste el Diplomado Nacional en Elaboración de Proyectos Sociales, que va enfocado a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Como bien ahí se muestra, cuenta con validez oficial por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, para quienes no nos conocen, pues nosotros somos SECANI Latinoamérica, somos una sociedad civil integrada por, como bien lo escucharon, por profesionales educados en México y en el extranjero. SECANI ha tenido alcance en los 31 estados de la República, de nivel internacional con 15 países, y se ha tenido intervención con más de 5,000 organizaciones impactadas. Adelante, Dani, por favor. Bueno, como bien lo saben, el objetivo del diplomado pues es que como alumnos aprenden las principales herramientas, tanto desde el monitoreo, la evaluación, cómo redactar,
un proyecto, a qué población, cuál sería la población objetivo a la cual se tiene que impactar. Esos son parte de los aspectos de los objetivos de este diplomado. Bueno, la inscripción les incluye, pues, el diploma oficial, como bien lo dije, es con valor curricular, los cursos extra de acompañamiento, que es con los temas de creación de asociaciones civiles, contabilidad para no contadores, porque también es bien cierto que este es uno de los temas con los que proyectos o financiamientos no se concretan por temas fiscales con los proyectos y con la misma asociación. Cuentan también con asesoría personal, sesiones grabadas. Estas, por si ustedes no pueden acudir al día de la clase, se queda grabado, ustedes pueden retroalimentar posteriormente. Manuales digitales y pues un grupo de apoyo vía WhatsApp donde ustedes como alumnos pueden interactuar junto con los maestros, ¿no? La misma duda, pregunta que ustedes tengan, la pueden externar en ese medio y será contestada pues para todos. Les mostramos a continuación un poquito acerca de lo que incluye el temario, que es introducción a los proyectos sociales y culturales, la base del diseño de un proyecto, la relación entre los principales elementos de un proyecto, la definición y selección de la estrategia, marco lógico de un proyecto, como bien ya lo mencionó la maestra a través de este webinar. Adelante, Dani. La evaluación y clasificación de los efectos del proyecto. Y bueno, hay una clase de retroalimentación al final del día. También aquí ustedes pueden solicitar el PDF a través del chat. Ya dejamos el link para que ustedes lo puedan solicitar y puedan tener acceso a esto, lo puedan leer con mayor detenimiento. Y bueno, pues también les mostramos acerca de algunos de los beneficios de estudiar este diplomado y en Latinoamérica. Es que ustedes identificarán los diversos tipos de proyectos existentes para saber elegir cuál de ellos emprender y en cada situación social que se presente. Como bien ya lo mencionaron, no todos los proyectos sociales van a tener el mismo impacto porque, bueno, se tiene que elaborar con una metodología, pero también implica mucho desde el contexto, ¿no? El contexto social en el cual ustedes deseen implementarlo. También pondrán en marcha cualquier proyecto social para resolverlo con la realidad y las herramientas necesarias para que tenga éxito, que era lo que estábamos mencionando. Adelante, Dani, por favor. Y bueno, si ustedes son asociaciones civiles, fundaciones, gobiernos locales, municipales, estatales, pues este diplomado pues es para ustedes, ¿no? Unas características del diplomado pues es que son 50 horas de clase, 50 horas con actividades extra clase. Las clases son de 2 horas semanales. Se transmite a través de esta plataforma que es Google Meet. Las sesiones se quedan grabadas para que ustedes la puedan consultar posteriormente. Iniciamos el día miércoles 25 de mayo para que lo vayan considerando. Adelante, Dani. Y bueno, aquí tenemos una pequeña semblanza de la ponente del día de hoy. Y bueno, este diplomado, adelante, Dani, tiene un costo promocional de 7,000 pesos con el 60% de descuento. Ustedes igual si lo pueden consultar en otras instituciones, está arriba de los 15, 20, 25,000 pesos. Este costo es promocional. También si ustedes desean una constancia de participación por los 2 webinars o por me pueden enviar un mensajito y me indican si participaron en los 2 para que puedan obtener su constancia con una cuota de recuperación. Tenemos facilidades de pago y que son de contado, a meses sin intereses, a mensualidades. Ahí ahora sí que también entendemos las condiciones económicas en las que ustedes se encuentren. Y bueno, también facturamos masiva y igual, si ustedes desean inscribirse en grupos, en parejas, también tenemos promociones adicionales para eso. Entonces, ahí en el chat dejamos nuestros datos, nuestros links para mayor información, para que ustedes también tengan este PDF, se los enviamos vía WhatsApp. Y bueno,
Aquí también dejamos presente pues los que serían los datos bancarios. Si, maestra, si hay más dudas, más preguntas, más comentarios acerca del webinar, adelante. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta o algún comentario acerca de el diplomado, de cómo se va a dar, de las fechas, de todo lo que ya nos acaba de hablar Erika, o acerca de los temas que abordé. Estoy a su disposición para poder dar respuesta. Sí, adelante, Juana. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va enfocada a si las clases iniciarán el miércoles 25 de mayo, ¿en qué horario sería? De 7 de la tarde-noche a 9 de la noche. Ah, ok, muchas gracias. En el proyecto se pueden manejar cuestiones religiosas. Pues, ¿a qué te refieres como cuestiones Mira, lo religiosas? que pasa es que yo ahorita estoy visitando a un municipio de aquí de Coahuila. Es el municipio, tiene todavía población que vive todavía en extrema pobreza, a pesar de que está a 50 minutos de una ciudad. Entonces, es una zona desértica, se batalla por agua, no hay empresas allá por la misma situación, los salarios son muy bajos, y la única forma que yo puedo, estoy trabajando el proyecto, es meter turismo religioso, porque no hay otro atractivo turístico por lo desértico que es. Entonces, como lunas de oración o temas de desarrollo humano en las dunas de Bilbao, o aprovechar la infraestructura de la parroquia, está muy bonita, como para manejar algunas actividades, pero que atraigan al turismo. Entonces, ¿cómo manejar ese proyecto? ¿Cómo trabajarlo? Pues podría ser más que nada, más que un proyecto religioso, podría ser un proyecto cultural. Ok. En el sentido de que tú no vas a invitar a la gente a que se una a una religión o a que vaya a una misa o no sé, sino a que conozca la iglesia, el inmueble, por ejemplo, ¿no? Exacto, pero haz de cuenta que la parroquia se llama, el patrono de ahí del municipio es Santiago Apóstol. Entonces, no sé si has escuchado el Camino de Santiago en Compostela, en España. Es muy, muy visitado por turismo. Y las carreras que se organizan a nivel local, nacional, internacional, las caminatas. Entonces, yo estaba pensando cómo manejar alguna réplica de ese camino, pero es religioso, para atraer el turismo. Estuve leyendo en algunas estadísticas que tú comentas que por lo regular casi 300 millones de turistas visitan lugares religiosos. Sí, sí es posible hacer un proyecto de ese tipo. Aquí el problema que yo le vería es que tal vez si participas con un proyecto así en una convocatoria, podría tal vez tener algunas dificultades para ser financiado. Ok. Pero, o sea, de que se puede hacer el proyecto, se puede hacer el proyecto. El punto sería ahí cómo conseguir el financiamiento. Exacto, sí. Porque estaba pensando meterle 4 vertientes, que es turismo religioso, social, ecológico y gastronómico. Y la creación de un centro comunitario que manejara, como tú dices, que sea autosostenible. El capacitar a gente de la misma comunidad para que ellos continúen con el proyecto, lo ejecuten y continúen con el proyecto. Sí, entonces podrías... Mi duda es
no hay otra forma de turismo allá. Lo que atrae allá es lo religioso. Ujú. Ujú. Sí, entonces sí podrías ponerlo incluso como proyecto cultural Ujú. para que la palabra religión no, no sea como una problemática, ¿no? Ok. Porque podría resultar, pues, como te digo, para algunas convocatorias, sí podría resultar como algo problemático fondear un proyecto, religioso. Ujú. Cultura. Entonces Y por sería poner ejemplo, cultural. bueno, todo cultural, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces ya tengo que darle ese sentido. Sí, y ahí Ujú. ir describiendo, o sea, el recorrido por la iglesia, las características, puedes mencionar también el santo patrón de la población, todo eso, pero manejarlo desde un punto de vista cultural más que religioso. Ok, ok. Sí, porque comentaba lo de desarrollo humano, entonces sí quiero meter como una metamorfosis emocional. Si una persona quiere hacer ese camino a Santiago, pues primero tiene que haber una transformación, ¿verdad? Le estamos llamando metamorfosis emocional, trabajar primero la persona y llegando ya a este lugar, pues tiene que haber una transformación en ella. Ujú. Trabajar los sentimientos, las emociones, tus potencialidades, tus limitantes, tu mapa familiar en todo lo que es ese camino. Sí, mira, aquí Rocío Martínez está comentando que el Vaticano tiene un fondo para esos proyectos siempre y cuando lo trabajen con los sacerdotes de la comunidad. Sí, Dice lo que ella estamos trabajando. participó en un proyecto de ese tipo en una comunidad muy marginada de Oaxaca. Entonces Ahí no podrías me también, puede contactar o asesorar, porque podrías sí, este también ahí. municipio tiene 190 años y ya otros municipios se han desarrollado más que ese municipio, está rezagado. Entonces, ¿cómo Ujú. darle vida? Sí, yo soy de Torreón, Coahuila, y aquí pues hay se desarrolló mucho más rápido que Viesca casi tiene 190 años. Ujú. Ujú. Muy bien, sí, pues aquí Rocío Martínez, no sé si puedes dejarle tu correo electrónico Ujú. o algo para que se pueda poner en contacto contigo. Ok, entonces aquí escribo, ¿verdad? Sí, está ahí en el chat. Ok, mi nombre es Petri. Bueno, muy bien, pues llegamos ya al final de este webinar. Les agradezco mucho su atención, su disponibilidad y pues la grabación de este webinar va a estar también en la página de Facebook de Secani para que la puedan consultar y pues esperemos que se puedan inscribir al diplomado en donde pues ya estaremos dando pues ya con mucho más detalle todos los requisitos, todas las cuestiones para aprender a escribir y a redactar bien los proyectos sociales para participar en convocatorias nacionales e internacionales. Bueno, les deseo buenas noches a todos y pues espero que nos veamos en el diplomado. Hasta luego.